unos minutos que se conecten todos y empezamos. Bueno, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Vamos a continuar, no me acuerdo dónde habíamos quedado bien. Algún fletamento seguro. ¿Se acuerdan más o menos en qué tema habíamos quedado? Así lo Había, repetimos. había ¿Cómo? notado el fletamento a tiempo, ya hemos visto el 235 y las ¿El 2? indicaciones.
Sí, es que el capitán, bueno, que se desdobla la responsabilidad del fletador y el fletante por riesgo de la Perfecto, navegación y por riesgo de... perfecto, perfecto. Bueno, vamos a continuar desde allí, fletamento a tiempo. Entonces, en este contrato, eh, antes de empezar a ver derechos y obligaciones de las partes, primero, ustedes tengan la ley de navegación, la vamos a ver mucho hoy. Fíjense el artículo 228 de esa ley, que le establece la forma del contrato. Entonces, en esta forma del contrato, vamos a ver que hay una contradicción con un tema que vamos a ver más adelante, que es el tema de la responsabilidad. En esta forma, el 228 les dice cómo es oponible este contrato ante terceros. Y va a decir que en un buque mayor tiene que hacerse por escrito e inscribirse en el Registro Nacional de Buques y dejar una constancia en el certificado de matrícula. Después vamos a ver, esto yo se los voy a señalar este artículo y vamos a hacer un asterisco y vamos a retomarlo más adelante. Vamos a retomarlo más adelante. Por una contradicción o posible contradicción que existe en la ley. Bien, ahora, empezando a hablar de las obligaciones de las partes, fíjense el artículo 229, 230, que les va a hablar de una obligación que tiene el fletante, que, ¿cuál es? Es poner el buque a disposición del fletador en el tiempo y lugar convenido. Esos dos artículos les van a decir básicamente que lo debe poner, yo lo estoy leyendo, dice debe poner el buque a disposición del fletador en la época estipulada, en el lugar del puerto convenido, donde siempre pueda estar a flote. Y el 230 es interesante porque va a decir que si el fletante no pusiera el buque a disposición del fletador de la manera prevista, el fletador tiene derecho a resolver el contrato notificando por escrito al fletante. ¿Qué, qué naturaleza jurídica tendría este artículo, el 230? De contratos, les pregunto, en general. No me pone el buque en el lugar, tiempo convenido a disposición. Y este artículo me dice, bueno, puedo resolver. Entonces, ¿cuál sería la naturaleza jurídica de este artículo? Una cuestión muy sencilla que ustedes vieron en contratos. ¿Qué sería esto? Si ante un Incumplimiento de contrato, determinado... ¿Cómo? incumplimiento de contrato. Bueno, si yo ante un determinado incumplimiento puedo resolver y me lo dice expresamente la ley, ¿qué sería? Esa herramienta, ese elemento natural o efecto natural de los contratos bilaterales, que diferenciamos si era tácito o expreso. En este caso, expreso. ¿Qué era esto de los contratos? Esto es un pacto comisorio expreso, una facultad comisoria que tengo de resolver el contrato. También ustedes van a ver, y esto en consonancia con el contrato de locación, ustedes van a ver que el 229 les va a hablar de la obligación de navegabilidad, que nosotros ya habíamos visto que era una obligación de medios, habíamos visto también que esta navegabilidad es comprensiva de dos aspectos, de un aspecto abstracto y un aspecto en concreto. Y acá, este fletamento a tiempo tiene la particularidad que coincide con la locación. ¿Por qué? Porque me dice que el fletante no solamente que va a poner el buque en condiciones de navegabilidad, sino que lo va a mantener, en condiciones de navegabilidad. Por supuesto también
le establece una responsabilidad, este mismo 229, todo en consonancia con la locación. La navegabilidad en el fletamiento a tiempo y en la locación es lo mismo. Poner y mantener. Obligación de medios, una diligencia razonable y, por supuesto, ¿qué va a responder en caso de incumplimientos? Otra de las obligaciones que tiene el fletante esto me hace acordar porque nos hablamos de la navegabilidad, perdón, de la gestión náutica, y decíamos, comprende la navegabilidad, pero no se limita a ella. ¿Por qué no se limita a ella? Porque viene una de las obligaciones del contrato que tiene el fletante. ¿Cuál es? Bueno, hacer los viajes que le indique el fletador. Yo le digo, mover el buque para allá, lo tiene que mover para allá, siempre que se den ciertas condiciones. Condiciones que están en el artículo 232. Porque el 232 le va a decir que el fletante no está obligado a hacer navegar el buque fuera de los límites geográficos convenidos en el contrato. O sea, tampoco no cualquier viaje va a ser. O en las condiciones o lugares que lo expusieran a peligros no previstos en el momento de su celebración. Entonces, ahí me va estableciendo un límite, no solamente en ese artículo, sino que el 233 también les va a establecer un límite, pero temporal, porque va a decir que tampoco el fletante va a estar obligado a iniciar con su buque un viaje que no termine previsiblemente alrededor de la fecha de vencimiento del plazo. Esto me lo establece el 233. Incluso por los días que exceden, el fletador debe pagar el flete del mercado internacional para este tipo de fletamento, siempre que sea superior al contractual. Entonces, es propio de la naturaleza y de la economía del contrato. Tengo un tiempo, no me puedo exceder de ese tiempo. Bien. Otra de las obligaciones que tiene el fletante es pagar los gastos, algo creo que habíamos hablado cuando veíamos la distinción entre gestión náutica y gestión comercial, que por supuesto este fletante va a pagar los gastos propios de la gestión náutica. Propios de la gestión náutica. Esto está en el 231. Y usualmente esos gastos, ustedes van a ver en el 231 que les dice pago de salarios, manutención de la tripulación, seguro del buque, repuesto de artículos de cubierta y de máquinas, son todos gastos más que nada fijos. ¿Por qué? Porque son propios de la gestión náutica. ¿Y por qué esta gestión náutica en este contrato está a cargo del fletante? Que vamos a ver ahora en contraposición cómo van a ser las obligaciones del fletador. ¿Este fletador qué va a tener que pagar? ¿Tiene que pagar gastos? Sí, el mismo 231 lo dice, pero son gastos propios de la gestión comercial, de ese uso concreto que le va a dar el fletador. Y como son propios de la gestión comercial, estos gastos usualmente no van a ser fijos, sino que van a ser gastos variables. Fíjense en 231. Corresponde al fletador todos los gastos de combustible, agua, lubricantes necesarios para el funcionamiento de máquinas principales y auxiliares, derechos, tasas y salarios relacionados con la navegación en canales y con los puertos. ¿Y por qué? Porque esos gastos se originan en la gestión comercial, en el uso concreto que le da el fletante. Y alguno me va a decir, bueno, qué detallista la ley, ¿cómo que se previeron los gastos de combustibles? Sí, bueno, en un buque son de una cuantía muy importante estos gastos. No es lo mismo que, ya de por sí, por supuesto que tiene una importancia en un transporte automotor, pero en un buque es muchísimo mayor este tipo de gastos. También tiene, cuando hablábamos que el fletante debe hacer los viajes que le indique el fletador y tenía ciertos límites, esa obligación, eso está en contraposición
con esta obligación que tiene el fletador, de cual es de usar adecuadamente el buque. Lo va a utilizar con el destino previsto contractualmente. Y este 232 nos va a establecer estos límites. Un artículo que es muy importante, de mucha aplicación práctica, es el artículo 236, que me va a hablar del pago del hire o la declaración of hire del buque. Fíjense, vamos a verlo bien. 236 y 237. El 236 me habla del pago del flete, me habla que usualmente va a ser mensual y por anticipado, salvo pacto en contrario, a falta de lo cual el fletante, con notificación al fletador, puede resolver el contrato y retirar el buque de su disposición con la simple orden del capitán. Fíjense, como hablábamos, usted, si no me pone el buque a disposición, puedo resolver. Acá, y en un perfecto sinalagma, podemos decir, bueno, si usted no me paga el flete, yo también puedo resolver. Usted me lo tendrá que haber pagado. Pero hay algo muy interesante que viene en el 236, que es lo siguiente. Y yo quiero que ustedes me lo comenten. Fíjense que este 236 me dice que en ese caso, o sea, si resuelvo, yo fletante, resuelvo, quedo obligado a entregar en destino la carga que tenía a bordo. Y puedo retener el flete que sea pagadero en dicho lugar. Entonces yo me pregunto y les pregunto, ¿qué me está diciendo este artículo? Este artículo parte de la idea que tenía Malvagni, que todo fletamento a tiempo es un contrato de transporte. Entonces, ¿cuál es el supuesto previsto? ¿Cuál es el razonamiento implícito en esta frase? Acá lo que me está diciendo es, yo soy fletante, voy a utilizar las que tienen cámaras prendidas, Georgina es fletadora y Georgina lo usó para un transporte. Entonces, para transporte de terceros. ¿Por qué? Porque Georgina celebró un contrato de transporte con Marta de mercaderías. ¿Y qué pasa? Como yo soy el fletante y ella es fletadora y tiene a disposición el buque, agarró a mí y me dijo, llévale la mercadería, supongamos que Marta le vende, no hay ninguno con cámara prendida, pero se la vende a Candela la mercadería. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que llevarle la mercadería a Candela, porque Marta se la vendió. ¿Y cómo la transporta Marta? Que no tiene nada, vendió la mercadería, no tiene ni una lancha tiene. Bueno, contrató los servicios de transporte con Georgina y Georgina tiene celebrado un contrato de fletamento a tiempo conmigo. Entonces, ¿qué me dice este artículo? Este artículo me dice, Manuel, a vos Georgina no te pagó el flete, no te lo pagó, pero cuidado, no retengas la mercadería de Marta que le vendió a Candela, porque tu deuda no se generó en ese contrato de transporte, se generó en el contrato de fletamento. Ahora, ahora, si ese flete es pagadero en destino, yo sí lo puedo retener. Lo puedo retener, pero no la mercadería. Por eso acá hay que diferenciar bien y tener en cuenta que yo el fletamento a tiempo lo puedo utilizar para cualquier tipo de destino, pero si Georgina, que es la fletadora, lo utiliza
para el transporte de terceros, de mercadería de terceros, ella es transportadora contractual. Yo seré transportador efectivo. ¿Entienden? Entre nosotros dos, entre Georgina y yo, hay un contrato de fletamiento a tiempo. Georgina, ¿qué pasa? Cuando tiene el buque a disposición, dice, bueno, voy a empezar a celebrar contratos de transporte y lo voy a utilizar al buque para efectuar transportes. Entonces ella celebra un contrato con Marta. Y Marta, a su vez, le vendió mercadería a Candela, entonces me dice, entregásela acá. Celebra un contrato de transporte con Georgina para que le entregue la mercadería a Candela. Ese sería el juego de estas figuras. ¿Y a mí qué me dicen? Bueno, si no te pagaron, entregá la mercadería en destino. Y solamente puedo retener el flete pagadero en destino, pero no la mercadería. Porque mi deuda se generó en un contrato de fletamento y no en el de transporte. ¿Se entiende la idea? Si no, lo explicamos las veces que hagan falta. Y, Y profe, y ahí obliga al fletante también al cumplimiento de finalizar el viaje, porque si lo tiene que entregar en destino, o sea, no es que puede volver. claro, yo lo tengo que entregar en destino. Yo lo tengo que entregar en destino. Y puedo retener el flete pagadero en destino. Pero no puedo retener, si tengo mercadería a bordo de terceros, no la puedo retener esta mercadería. Yo no la puedo retener. De allí la importancia también de pactar las condiciones del contrato y las formas de pago de este tipo de contrato. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta esto. Hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto que nosotros, ¿qué dijimos? Hay dos características que me interesan mucho que dijimos de estos contratos. Una, la autonomía de la voluntad. Y la otra, la estandarización, que se conecta también con la fuente que tomó Attilio Malvagni para redactar esto. ¿Cuál fue la fuente que tomó Attilio Malvagni para redactar estos contratos en la ley? La de los formularios, por la estandarización. Entonces, tenemos que ver qué nos dice la ley, tenemos que ver qué se estipuló en el contrato y analizarlo. Yo soy partidario y me gusta mucho la definición que da Lorenzetti de los contratos, por ahí desde una perspectiva más sociológica, ese es un reparto de riesgos. Bueno, ver a cargo de quién está cada uno. De eso se trata un contrato, un reparto de riesgos. Entonces, atención con este tema, atención con este tema. También se entendió, ¿no? La mecánica. Primero se agregó alguien. Bien. Y también es muy importante el 237. ¿Por qué? Porque me dice, el flete no es exigible cuando el fletador, por causas que no le sean imputables, no puede usar el buque. Y especialmente cuando éste tenga que inmovilizarse por más de 24 horas para que el fletante cumpla con sus obligaciones relativas a la conservación de la navegabilidad. Por ejemplo, hubo una falla. Entonces, en este caso, me dice que si el flete no es exigible, cuando por causa que no le sean imputables al fletador no puede usar el buque, especialmente cuando debe inmovilizarse por más de 24 horas. Esas 24 horas se pagan, las que excedan no se pagan. Pero si yo no puedo utilizar el buque por causas que no me son imputables, acá se produce lo que es la declaración of hire. ¿Qué sería la declaración de of hire? Y hire es el flete. Entonces no lo pago, pero tengo que declararlo esto. Lo declaro of hire. ¿Y cuál es la naturaleza jurídica ahora de esto? No lo puedo utilizar, no te pago. No te pago porque no lo puedo utilizar. ¿Qué estoy diciendo acá?
de contratos. Los otros eran pactos promisorios. ¿Y esta qué es? Una defensa clásica en los contratos. ¿Cuál sería? Yo no puedo utilizar el buque, entonces no te pago. ¿No es, profe, Entonces, la excepción de incumplimiento? la exception unanimity, la excepción de incumplimiento es esto. A diferencia del otro que resuelvo, acá digo no, lo declaro higher. Y también establece excepciones, porque el 237 me dice, si la inmovilización es ocasionada por una arribada forzosa, provocada por peligros de mar, varaduras, averías sufridas por la carga, actos de autoridad nacional o extranjera, el flete se debe durante todo el tiempo que dure la inmovilización, descontando reparaciones y deducción de los gastos que su inmovilización le haya ahorrado al armador. CAP establece también ciertos repartos de riesgos en estos supuestos específicos. También, si se pierde el buque, 238, me dice, si el buque se pierde, el flete se debe hasta el día de su pérdida. Si la fecha es desconocida, la mitad del plazo, entre el día de la última noticia y aquel en que debió llegar a destino. Esto está en el 238. Entonces ustedes ven que esto es como si fuera el flete que hace mudanza, es la misma lógica económica del contrato. ¿Al buque qué le sirve? Estar en movimiento. ¿Y qué es lo que se cobra? Y el tiempo. Estamos hablando de tiempo, todo de tiempo, tiempo, tiempo. Salvo el tema de gastos fijos, gastos variables, dependen de un uso concreto. Después siempre está la noción de tiempo acá. Acá lo que importa es el tiempo. Marca la economía del contrato y marca los derechos y obligaciones de las partes también, ese tiempo. Lo que vamos a hablar ahora es de un artículo que trae muchos conflictos, que es el 235. ¿Qué es el 235? ¿Por qué marca conflictos? Porque marca la responsabilidad en el marco de este contrato, tanto entre partes como respecto de terceros. Y vamos a analizarlo, téngalo a mano, es un artículo muy extenso, pero vamos a empezar a analizar párrafo por párrafo y a ver qué nos dice, y ustedes lo van a pensar también, pues no es seguro, todavía discute la doctrina y alguno puede aportar quizá algún matiz nuevo. Vamos a empezar a verlo. Vamos a ver el primer párrafo del 235. El artículo me dice, el primer párrafo, salvo su responsabilidad en la gestión náutica del buque, el fletante no responde frente al fletador por las obligaciones asumidas por el capitán en la gestión del transporte o en el uso que el fletador haga del buque, o por las culpas en que puede incurrir tanto el capitán como los tripulantes en lo que respecta al giro o negocio asumido por el fletador. Entonces, este primer párrafo, ineludiblemente, me dice que nos está hablando de una responsabilidad entre partes acá. Y me dice, de la gestión náutica, ¿quién responde? Entre partes. Por lo que dice acá el primer párrafo. ¿A cargo de quién está la gestión náutica? Del fletante. Del fletante. Entonces me dice, en el marco de este contrato, entre partes, el fletante responde por la gestión náutica. Y después me dice que el fletante no responde frente al fletador, entre partes, obligaciones asumidas por el capitán en la gestión del transporte o el uso que haga el fletador o por las culpas que pueden incurrir tanto el capitán como los tripulantes en lo que respecta al giro o negocio asumido por el fletador. ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué responde el fletante y por qué no? Y ahí porque se dobla justamente la responsabilidad y como recibe órdenes en realidad del fletador y todo lo que sea la mercadería y respecto al giro comercial, no va a responder justamente el fletante, queda eximido. No sé si me explico. Exactamente, como decía acá Diego.
la gestión náutica me dice, entre partes, el fletante responde por la gestión náutica. Todo lo que sea gestión comercial es ajeno. Eso dependía del fletador. Este, yo, bueno, si hago tiempo les voy a comentar. Hay un caso muy conocido del buque Argilia, donde fue un buque que estaba fletado para transportar armas. Lo fletó, estaba fletado para transportar armas al gobierno de Siria. Pero el capitán era israelí. Entonces, ¿qué pasaba? Desvió el buque. Ese desvío, ¿qué era? Esto fue un caso en Italia, si mal no recuerdo, y se discutía, bueno, ¿dónde está la falla? ¿En la gestión náutica o comercial? Pues el capitán era israelí. Bueno, sí, pero las órdenes fueron en el marco de una gestión comercial, porque era lleve las armas. ¿Y cómo se definía ese tema? Entonces, bueno, a cargo, esto me ha sacado porque Ray hizo un comentario de fallo y decía, bueno, uno también podría decir que es un supuesto de innavegabilidad del buque, porque me pusieron un capitán israelí. Entonces, bueno, tema discutido, todavía se sigue comentando el tema. Bien, ese es el primer párrafo. Segundo párrafo. Salvo estipulación en contrario, el fletante no responde por incumplimiento de sus obligaciones cuando sean consecuencia de alguno de los hechos o supuestos de exoneración del 275 y en la sección sexta de este capítulo. Y si es responsable, no va a ser más allá del límite del 277 y en dicha sección. Entonces, este artículo lo que me dice es que el fletante no responde por el incumplimiento de sus obligaciones y me remite a transporte. Porque el 275 son las causas de exoneración en el contrato de transporte y el 277 y demás son las limitaciones de responsabilidad en el contrato de transporte. Entonces, este artículo, ¿qué me rige? ¿Entre partes o respecto de terceros? ¿Por qué les digo esto? Porque en el 275, el inciso A establece una causal de exoneración del transportista. ¿Cuál es? Es la culpa náutica. Y el 275, inciso A, me dice: ni el transportador ni el buque son responsables de las pérdidas o daños que tengan su origen en actos, negligencia o culpa, capitán, tripulantes, prácticos u otro dependiente del transportador en la navegación o en el manejo técnico del buque, no relacionado con la obligación mencionada en el 271, que es la culpa comercial. El 71 no tiene nada que ver. Pero me dicen, temas de culpa náutica, el transportista no responde. Si hay una culpa, que en la navegación o en el manejo técnico del buque. ¿Qué les parece a ustedes? Que este Para mí, párrafo que estamos leyendo, es- ¿es esta, entre partes o lo- respecto de terceros? Sí, Diego, no, no, disculpa que te... eh, para mí es respecto de terceros también, porque el tema de que el de transporte no se desdobla la responsabilidad. En cambio, acá sí, y acá no responde frente a terceros, para mí. ¿Por qué decir el transporte no desdobla? Y porque el transportador tiene la misma figura, sería el transportista, la misma figura. O sea, vos decís que no Eh, hay gestión náutica y comercial. exactamente. Pero fíjense, acá viene el tema. Me dice, salvo estipulación en contrario. Yo con un tercero no puedo pactar en contrario, porque no tengo contrato. Claro.
Pero le podemos agregar más interrogantes al tema. Porque acá, como decía Diego, ¿el fletante de qué está a cargo? ¿De la gestión náutica o comercial? Náutica. Náutica. Pero yo me puedo exonerar de responsabilidad invocando culpa náutica, entonces. Porque acá me dice que puede invocar el 275. Y si yo estoy a cargo de la gestión náutica y me puedo exonerar de responsabilidad invocando la culpa náutica, ¿qué pasa con este contrato? Se estaría desnaturalizando, porque tengo una dispensa de culpa directamente. A lo que yo justamente estoy obligado a la gestión comercial, pero si fallo, puedo invocar la culpa náutica. Entonces no seré responsable nunca. Seguimos leyendo. En los mismos casos y frente a terceros, el fletante no responde cuando el fletador usa documentación propia, o sea, emite sus conocimientos de embarque, que vamos a ver que es el título como la carta de porte acá, sin perjuicio de los privilegios sobre buques y fletes previstos acá en la ley. Entonces acá viene el tema, porque el compañero me dice, no, rige respecto de terceros. Pero esta acá, fíjense que me dice los mismos casos y frente a terceros. Entonces pareciera que el párrafo anterior no es frente a terceros. Incluso me dice, para reafirmar todavía el tema, salvo estipulación en contrario. Pero por el otro lado también es cierto que si yo lo aplico literalmente, estoy obligado a la gestión náutica, pero me puedo exonerar invocando culpa náutica. Entonces, esto está en discusión, sigue en discusión. Y los autores no se ponen de acuerdo, y autores de primer nivel no se ponen de acuerdo en esto. Es entre parte, es respecto de terceros y sigue la duda. Una duda que le vamos a agregar otra. Para ser oponible frente a terceros de este contrato, ¿qué nos pedía la ley? La inscripción. La inscripción. Pero acá no me dice la inscripción. Me dice lo mismo caso y frente a terceros, el fletante no responde cuando el fletador usa documentación propia. Volvemos al ejemplo. Yo soy fletante, Georgina es fletadora y Georgina dice, bueno, voy a usar para el transporte. Y hace un contrato de transporte con Marta y le emite su propio conocimiento de embarque, OBL, con su membrete propio. Y el contrato supongo que no está inscripto. Y yo, fletante, podría decir, esperen, yo no respondo si emitió documentación propia. Entonces hay una especie de asimetría entre el 228, que me hablaba de la oponibilidad tercera y los requisitos, con el 235, en materia de responsabilidad. Esto se señala. Y después finalmente me dice el fletador debe indemnizar al fletante los daños que sufra con motivo de las acciones originadas en dicha responsabilidad y que sean efectivas sobre el buque. Esto presuponiendo que el fletante es propietario, entonces alguien con créditos privilegiados me lo embarga, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Como en la locación también vimos eh, el tema de la restitución. ¿Se acuerdan que lo tiene que restituir libre de gravamen y demás? Acá pasa lo mismo. El fletador se hace cargo de esto.
Porque frente al tercero está bien, podrán tener los créditos privilegiados, perfecto, sí, pero el contrato lo hicimos nosotros y vos te hiciste cargo de la gestión comercial. De eso se trata. Bien, ¿quedó alguna duda con este tema? Un millón. La doctrina duda con este tema. Pero bueno, por lo menos que se entienda el cuestionamiento, ¿no? ¿De dónde viene el cuestionamiento? Bueno, tenemos prescripción de un año también, está en el 240. Tenemos normas procesales, el 590, esto habíamos hablado un poco en la locación, pero también le da la vía ejecutiva para el cobro del flete al fletante. Y esto sí me importa también, y lo marcamos en la locación, que cuál va a ser la ley que rige este contrato, y va a ser la ley de pabellón, esto está en el 602. Va a ser la ley de pabellón, la ley de bandera del buque, va a ser la que va a regir. También, igual que en la locación, el tema del tribunal competente, obligaciones que deben cumplirse acá, jurisdicción, domicilio del demandado, opción, esto está en el 614. Bien, este, vamos a pasar ahora un poco a lo que es el fletamiento por viaje. Yo insisto, nuevamente pregunto, ninguna duda, ¿no? Un comentario, algo, ustedes me dicen. Si no, pasamos al fletamiento por viaje. ¿Qué era el fletamiento por viaje? Nosotros venimos de la locación, que se entiende, venimos del fletamento a tiempo, fletante fletador, yo fletador contra el pago de un hire lo tengo a disposición por un periodo de tiempo y lo utilizo para el fin que yo quiera. Si lo utilizo para el transporte, fletador es transportista contractual y el fletante transportista efectivo. Bien, fletamento por viaje, ¿qué era? ¿Qué pasa acá? Que la Qué pasa? dice- Creo que la diferencia es que en el anterior que estábamos viendo eras relacionado con el de transporte de cosas, o sea, cuando hay un tercero, pero este es por salir de origen y llegar a destino, o sea, es como un viaje completo. Parecido, parecido. A ver, recién caracterizamos el contrato de fletamiento a tiempo. En el fletamiento por viaje, ¿qué es el contrato de fletamiento por viaje? El contrato de fletamiento por viaje es un contrato de transporte con obligaciones adicionales. ¿Por qué tiene obligaciones adicionales? Tiene obligaciones adicionales por la naturaleza de la carga. ¿Y qué más? Porque las operaciones de carga y descarga, usualmente y generalmente, son realizadas por cargador en origen y consignatario-destinatario en destino. Entonces, y volvíamos al ejemplo, ¿es lo mismo transportar un contenedor que X cantidad de toneladas de cereal? Más que nada, no, pero más que nada porque por las operaciones de carga y descarga, porque es muchísimo más rápido cargar o descargar un contenedor que X toneladas de cereal. Entonces, y acá más aún todavía. Pues yo fletamento por tiempo, de última, bueno, sé, tengo un tiempo, tengo 6 meses, tengo un año, tengo 3 meses, tengo lo que sea. Acá no, acá es por un viaje, es un transporte, yo lo realizo por un viaje, pero este tiempo que me insume estas operaciones de carga y descarga van a ser los que marcan la autonomía del contrato. ¿Por qué? Por el factor tiempo.
porque ese tiempo es el que me hace impactar estas obligaciones adicionales que vamos a ver. Bien. Por supuesto que también seguimos con la estandarización. Bingo prepara todos los formularios. Hay muchos conocidos acá. El Gencon, Sencotrón, etcétera. Son modelos que, bueno, también se basan en la legislación que tenemos. No exactamente esos modelos, pero sí en formularios se basó Malvarni. Fletamento por viaje es un género que comprende dos especies, el total y el parcial. Vamos a ver, el 241 nos define el contrato de fletamento, tanto el total como el parcial. Vamos a ver qué dice. En el fletamento total de buque, el fletante se obliga, mediante el pago de un flete, a poner a disposición del fletador para transportar personas o cosas, todos los espacios útiles o todo el porte de un buque determinado. Fletamiento parcial, el fletador solamente dispondrá de uno o más espacios determinados. O sea, yo voy a fletar todo el porte de un buque o de una o más bodegas. O de una o más bodegas. Si es todo el porte, un fletamento por viaje total. Si es un fletamento por viaje parcial, yo voy a fletar una o más bodegas. Depende de la cantidad de mercadería que quiera transportar. Bien. Gestión náutica y gestión comercial a cargo del fletante acá. Acá no hay disociación, porque no hay cualquier destino. No, esto no es cualquier destino, esto es transporte, directamente. Acá no es que no lo fleté por viaje para la expedición científica, no. Si usted hace eso, no es este contrato. Bien. La pregunta es la siguiente. Nosotros hay una característica que va a diferenciar. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, es un contrato de transporte con obligaciones adicionales. En el contrato de transporte y en el contrato de utilización hay una diferencia. Porque una característica de todo contrato de utilización es la autonomía de la voluntad. Pero en el contrato de transporte no es tan así. Hay un mínimo de orden público, el interés de la carga. ¿Qué quiere decir? Hoy si hacemos tiempo, vamos a ver cómo venimos, vamos a hablar un poquito del contrato de transporte. Para proteger a la carga, al interés de la carga, se estableció un mínimo de orden público. ¿Qué quiere decir? Yo lo puedo mejorar, perdón, lo puedo modificar para mejorar el interés de la carga, para mejorar la posición del cargador. No lo puedo empeorar, es un piso mínimo, mínimo de orden público. Y en los contratos de utilización, la característica es la autonomía de la voluntad. Entonces, la pregunta que tiene que surgir es, si este es un contrato de utilización, este contrato de utilización, ¿cómo es? Es un contrato de transporte con obligaciones adicionales. Entonces, hay que delimitar en este contrato en qué área voy a tener el mínimo de orden público y en qué área voy a tener la autonomía de la voluntad. Y eso se resuelve. Eso se resuelve. En nuestra ley de navegación, ¿cómo lo resuelve? Me va a decir, usted, fíjese que en todas las obligaciones propias, en todas esas obligaciones adicionales, ¿por qué dijimos? Fletamento a tiempo, ¿qué? Fletamento por viaje, ¿qué es? Transporte más obligaciones adicionales. En las obligaciones adicionales, usted tiene autonomía de la voluntad. No hay problema. Pacta lo que quiere como quiere. Ahora, en lo que es la navegabilidad, lo que es
sería la culpa comercial cuando hablemos del transporte, que es el cuidado de la carga y demás. Ahí vamos a tener un mínimo de orden público. Ahí vamos a tener un mínimo de orden público. Por eso, ustedes fíjense el artículo 268 de la Ley de Navegación, que esa sección quinta que nos regula es propia del contrato de transporte. Pero el 268 dice, ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente sección se aplican durante el tiempo transcurrido desde la carga hasta la descarga al transporte de cosas que se realice por medio de un contrato de fletamento total o parcial. Por eso el 268 me lo dice. Porque me está diciendo, fletamento por viaje es un contrato de transporte con obligaciones adicionales. Y es un contrato de utilización, de explotación de buques. Y ahí hay autonomía de la voluntad. Pero cuidado, en lo que es transporte no hay autonomía de la voluntad. Hay mínimo de orden público. Bien, se entendió ese tema, ¿no? Porque como es un contrato que implica un contrato de transporte, por eso hay una frase que dice, puede haber transporte sin fletamento por viaje, no puede haber fletamento por viaje sin transporte. Porque lo excede al contrato de transporte, el fletamento por viaje. Porque el transporte más obligaciones adicionales. Bien, ¿cuáles son las obligaciones del fletante y del fletador? Bueno, el fletante tiene que poner el buque a disposición del fletador. Esto está en el 241, está en el 244. Y usualmente, esto está en el 245, también se suele pactar un tiempo estimado de arribo. No es puntual, puntual. Las partes van a pactar en un tiempo estimado de arribo. Porque se llama, se lo voy a escribir acá, ETA. Ese es el significado de ETA. Tiempo estimado de arribo. Bien. En este contrato, el fletante también se hace cargo de la navegabilidad, es una obligación de medios, todo bien. Pero acá no mantiene la navegabilidad. Acá lo pone en condiciones de navegabilidad. Esto nos marca una diferencia con el fletamento a tiempo y la locación. Eso nos va a marcar esa diferencia. Los otros pone y mantiene. Acá pone, no mantiene. Tiene que transportar la mercadería cargada, es otra obligación que tiene, el transporte de esta mercadería cargada. Y por supuesto también presentar el buque a la descarga. ¿Y esto por qué pasa? Porque las operaciones de carga y descarga no las hace el fletante, las hace el cargador o consignatario. Por eso ahora vamos a ver, ahora que vamos a ver las obligaciones del fletador, todas estas obligaciones adicionales que vienen. ¿Qué tiene que hacer el fletador? Número uno, pagar el hire, pagar el flete. Número uno. Es más, usualmente a veces se hace 95% en origen, 5 en destino. Usualmente se ve eso. Tiene que cargar la mercadería y la descarga, sea el fletador o por cuenta de este, o el destinatario, no hayan pactado. Pero carga y descarga la tiene que hacer el fletador o por cuenta de él. No la lleva el fletante. El fletante no hace nada. Solamente pone el buque a disposición ahí para que se cargue, nada más.
Y acá viene el tema. Nosotros dijimos que está el ETA, tiempo estimado de arribo. No pasa nada, llámela. Después viene la carta de alistamiento, que es este Notice of Readiness. ¿Qué pasa? Acá yo ya le estoy diciendo, está listo para cargar, está listo para descargar. ¿Y eso por qué me sirve? Porque ahí empieza el cómputo de una obligación trascendental que van a tener este cargador o este destinatario, que va a ser las estadías o lane time. Lane time, ¿por qué es lane time? Pues son las estadías o días de planchada o de plancha, que era la planchita esa que se le ponían a los buques que iban del buque al muelle. Por eso quiere decir lane time. Lane time, ¿qué quiere decir? Es el tiempo que tenés para hacer la operación de carga o descarga. ¿Por qué? ¿Y qué va a comprender esto? Y va a comprender, eh, usualmente son días laborables que se puedan trabajar en condiciones meteorológicas. Usualmente. Pueden haber millones de maneras de pactarlo. ¿Qué pasa si yo me excedo? Bueno, pago una multa sobre esta día. A veces se puede pactar la archibilidad. ¿Qué quiere decir? Que puedo compensar. Tenía 3 días para cargar, 3 para descargar. Tardé 4 para cargar. Y la compenso y digo, bueno, después si lo hago en 2 a la descarga, lo compensé y no pago. Eso a veces se puede establecer. Y también hay otros, Profe, raros de ver. profe, lo de compensar se pacta antes o en el momento que yo me excedí. No, no, eso lo pactaste en el O contrato. sea, pacto, por ejemplo, que tengo 3 días para cargar y 3 días para descargar, y cuando me excedo para cargar, después lo compenso, ¿sería así? Claro, Ah, tenés 3 días para cargar y 3 para descargar, pero tardaste 4 para cargar y después para descargar tardaste 2. Entonces, bueno, compensaste, pero tenés que pactar. Si no pactás, seguramente quizás está pactado una sobreestadía. Mirá, 3 días para cargar, tardaste 4, pagame la multa. claro. Ok. Eso puede ser. Incluso también se puede pactar raro, esto que les puse acá, esta cláusula, nos habla de un premio. Tenía 3 días para cargar, tardé 2, bueno, me abonan un premio, me descuentan algo, algún porcentaje, etcétera. Puede ser cualquier tipo de cuestión que se pacte. Muy raro de ver, muy raro de ver. No pasa nada. Martina, supongo que es. Este, bien, tenemos también un año de prescripción acá, en este tipo de contratos. Em, Tenemos vía ejecutiva para el cobro del flete también. Pero acá fíjense, hablando de la ley aplicable, el 603. Esto vamos a volver cuando vemos transporte. Este 603 me dice que las obligaciones inherentes al contrato de fletamento total o parcial para el transporte de mercaderías o para el transporte de carga general o de gustos aislados en cualquier buque y en general en todo contrato en que el transportador asume la obligación de entregar la carga al destino, se rigen por la ley del lugar donde han de ejecutarse.
Esto vamos a volver sobre este artículo cuando hablemos de transporte. Pero ahora lo vamos a dejar acá. Me habla de las obligaciones del contrato. Bien. Tribunal competente, tenemos el 614 que nos establece, acá lo que es interesante del 614 es el segundo párrafo. Nosotros veníamos hablando del primero, del segundo, me interesaría ahora, que es en los contratos de fletamento total o parcial, de transporte de carga general, de gustos aislados o de personas, y en todo contrato en el que el transportista asume la obligación de entregar los efectos en destino, es nula toda otra cláusula que establezca otra jurisdicción que la de los tribunales argentinos. Esto tiene una razón de ser, era la regla de Buenos Aires de 1922, de la International Law Association, cuando vino acá, y se pactó. Entonces, ¿qué decían? Porque acá, insisto, ahora, bueno, me quedó el contrato bueno, les comento este paréntesis y después volvemos. Acá pasa, tanto en los tratados como en nuestra ley, que se tienen que equilibrar dos intereses fuertes. Hay países que son cargadores y hay países que son transportistas. Argentina es un país cargador, no es un país transportista. Entonces esos intereses hay que armonizarlos. ¿Y qué pasaba? Bueno, sucedió lo siguiente. ¿A ustedes les parece? ¿Qué les parece? ¿Ustedes son cargadores? Yo soy un transportista inglés. ¿Vieron banderas de conveniencia de los buques? Que a veces, ustedes vieron que la ley de pabellón es el punto de contacto en internacional privado de muchas instituciones. Por ejemplo, el contrato de ajuste se rigen por la ley de pabellón. Y además puedo tener privilegios, además, fiscales, laborales, etcétera. Entonces, ¿qué hago? Por ahí le ponen una bandera y lo matriculan en Islas Marshall, buque. Supongamos que ustedes son cargadores y yo le digo, bueno, hago un contrato, soy transportista, soy mucho más fuerte que ustedes, y le digo, ante cualquier diferencia, nos sometemos a los tribunales arbitrales de las Islas Marshall. ¿Qué les parecería? ¿Que es lo mismo para ustedes litigar allá que acá? Claramente que no. Claramente que no. Bueno, esto, fíjense, les dije en 1922, la regla de Buenos Aires. También hay un fallo conocido, el fallo Comte, viejito el fallo, donde se estableció la jurisprudencia improrrogable de orden público y que encarna soberanía, dice el fallo, de los tribunales locales. Si la mercadería se descarga acá, yo litigo acá. Esa es la idea. Acá tenemos, fíjense, este artículo 614. Ahora, esto es el arranque. Se puede hablar mucho más. No es tampoco el tema que termina tan acá. Yo no me voy a exceder porque ya no me da un poco más el tiempo ni para hablar de lo fundamental de la materia. Pero tampoco les quiero mentir. Es decir, eso sí, está bien. Es el punto final del tema, no tanto. Podemos seguir y le podemos dar giros a eso. Pero bueno. Bueno, comentarles, transporte lo veremos ya la que viene, no nos queda mucho, y les voy a hablar del contrato de remolque. El contrato de remolque es un contrato de utilización también muy importante, que se distingue en dos. Una cosa es el remolque de transporte y el otro es el remolque de maniobra. Por ejemplo, cuando ustedes ven un convoy de barcazas y un buque que las va llevando, que tiene propulsión mecánica, las otras no. Porque usualmente no
No tiene esa propulsión mecánica, tiene un remolcador, sino que son remolcadas. Ese es un contrato de remolque de transporte. Distinto cuando a veces un buque tiene que atracar, entonces por ahí es de un gran porte, y ustedes van a ver que usualmente se acomoda, está el buque de gran porte, hay por ahí un buquecito que ustedes ven que tiene un tensor y lo va acomodando, lo va moviendo, pero ahí la dirección, usualmente salvo pacto en contrario, en el transporte, en el remolque de transporte, la dirección la tiene el remolcador. Y en cambio, en el remolque de maniobra, la dirección la tiene el remolcado, no el remolcador. Esto es un contrato. ¿Qué pasa? El contrato de remolque no está regulado íntegramente, tiene su fisonomía, por lo cual se tipifica, pero no está regulado integralmente en la ley de navegación. Remite. Entonces, ¿qué me dice? Cuando es remolque de transporte, nos vamos a la normativa de transporte. Con salvedades. Con salvedades. Ahora, cuando yo tengo un remolque maniobra, me remite al contrato de locación de servicios del Código Civil. Por supuesto que también con salvedades, no una aplicación indiscriminada, pero bueno, me remite a esa normativa. Que ha discutido a veces la doctrina. Bueno, también fíjense artículos 95 y siguiente que les va a decir lo que es un convoy. Porque justamente el convoy es cuando tenemos todas estas, en el artículo 95, tenemos este conjunto de buques, nos va a decir, artículo 94, perdón, constituye convoy la reunión de buques que se organizan para navegar en conjunto bajo un único mando. Y si no vamos al 354, que es donde se regula este contrato, va a hablar de remolque de transporte, dice, cuando el gobierno del convoy esté a cargo del buque remolcador, se rige por las disposiciones relativas al transporte de cosas en cuanto le sean aplicables. Y el 355 es el que me remite la normativa en el remolque maniobra, donde me lleva el contrato de locación de servicios. ¿Qué es importante saber de acá? Parecido, pasa un supuesto parecido al que vimos con el fletamento a tiempo. Porque me dice, pero bueno, acá también lo puedo conjugar un poquito más. ¿Por qué? Porque me dice, al remolque de transporte le aplico las disposiciones de esta ley relativa al transporte de cosas en cuanto le sean aplicables. Pero ¿qué pasa? Como eximente tengo también la culpa náutica. Entonces, si yo soy remolcador y mi principal diligencia justamente es prestar esa navegación, esa actividad navegatoria, tener la culpa náutica me puede llegar un poquito a desnaturalizar el contrato. Pero también es cierto que el 354 me dice en cuanto le sean aplicables. Entonces podría discutir esto un poco más. Podría discutirlo. En cambio, en el fletamento al tiempo, el 235, no me dejaba esta endija abierta. Pues yo podría decir, bueno, en cuanto le sean aplicables, bueno, acá no es aplicable porque me desnaturaliza el contrato. Bien, eso por ese lado. Hay otros eximentes del 275 que yo no voy a aplicar. Por ejemplo, cuando me dice hecho o omisión del cargador, yo no voy a aplicar eso porque acá no tengo un cargador, no tengo un contrato de transporte. Y eso, bueno, hay muchos supuestos más. La limitación de responsabilidad en materia de transporte de cosas, tampoco se la voy a aplicar. Porque es 400 pesos argentinos solo por bulto. Acá no tengo nada. Imagínense, tengo un convoy. Tengo un bulto de mercadería. Bien. Comentarles para terminar lo siguiente. El resto acá les va a regular también un poquito fíjense, bueno, cuando vean abordaje van a ver, el abordaje está en el 363, que es el abordaje
justamente cuando tengo un remolque de transporte, que se considera un solo buque, el abordaje es la colisión de dos más buques. ¿Qué pasa con un convoy en un abordaje con otro buque? Bueno, acá lo establece. Pero comentarle lo siguiente. ¿Por qué? Creo que dos clases llevamos hablando de esto, de este contrato. Y no hablamos tampoco un montón. Estamos hablando. ¿Por qué por qué es importante diferenciar las figuras? Porque después, todo esto que nosotros vimos, yo creo que es muy útil saberlo y hay que profundizarlo y no hay que terminar nunca de leerlo. Pero después, no es que se usan estos contratos así como están. Porque yo que les dije, que teníamos la lex mercatoria acá. Entonces, como el comerciante hacía su propia ley, el armador también la hacía. Entonces, se empiezan a utilizar contratos que, por ejemplo, un autor muy importante, González Lebrero, te dice contratos híbridos y empiezan a mezclar fletamentos hay figuras contractuales que mezclan fletamento a tiempo con fletamento por viaje, van a tener subfletamentos y demás. Pero estas primeras líneas está bueno tenerlo en cuenta para después cuando tengamos una de esas figuras, no, quizás no necesariamente la vamos a calificar, porque en el derecho continental nos interesa calificar, en el sistema anglosajón no necesita calificar un contrato. Me interesa pactar, que se plasme bien la idea de las partes y listo. Pero bueno, va a dar un soporte para un mejor análisis, saber las líneas básicas de estas figuras a la hora de enfrentarse, por ejemplo, a un contrato híbrido, por ejemplo, un COA. El COA es un contrato donde se mezclan los fletamentos e incluso se establecen obligaciones de volúmenes de carga mínimos que hay que cumplir y tienen una gran complejidad, pero es bueno saberlo. Por ejemplo, también el box time y el load hire son dos contratos que el box time es un fletamento a tiempo de un buque portacontenedores para transportar contenedores y el load hire es una especie de mezcla entre los dos, porque uno ahí está fletando espacio de un buque para transportar containers, pero a veces se puede mezclar con el fletamento a tiempo. Tiene muchas ramificaciones en cuanto a eso. Pero bueno, todo eso es útil analizarlo teniendo en claro un poco estas figuras. Así que bueno, cualquier duda a disposición. Nosotros el martes les va a dar Viviana, que les tenía que dar hoy, pero les va a dar ella. Y vemos si nos encontramos el próximo jueves. Bueno, también dependiendo de cómo va el tema. Porque el tema universitario también está muy convulsionado. Así que, en principio, nos vemos el próximo jueves. Y cualquier duda, me escriben, me preguntan, no hay problema. Sí, Muchas bueno, gracias, profesor. nos Gracias, vemos. profe. Gracias. Buen fin de semana.